Buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. Un domingo más para adorar al Señor, para glorificar su nombre. Ahora todos estamos relajaditos porque dormimos una hora más. Así es que a glorificar al Señor. Y en esta mañana vamos a leer el Salmo 33. Los primeros 3 versículos dicen así. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosura la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterios y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, bien tañendo con júbilo. Jehová Dios, eres grande y poderoso. Tu amor y tu misericordia está con nosotros, Padre. Jehová Dios, te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Padre Santo, que entres a cada hogar donde ahorita se están conectando en las redes sociales, Padre, y que hagas un efecto especial. Que tu palabra, Padre Santo, quede placada en la tabla de nuestros corazones y que la vivamos todos los días de nuestras vidas. Que sea nuestro ejemplo, nuestra medicina y nuestra salvación, Padre Santo. Que la pongamos por obra, Jehová de los ejércitos. Recibe la honra y la gloria y la alabanza en esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a alabar al Señor en esta mañana. ¿Y cuántos creen de que Dios está aquí hoy? Yo lo creo, lo ato en mi corazón porque su palabra lo dice, ¿verdad? Que cuando dos o más se reúnen en su palabra, Él está aquí. Así de que si aparece la letra, a ver si nos acompañan a cantar con su corazón, sabiendo de que Él está aquí. Preparemos nuestro corazón y si tenemos que pedirle perdón al Señor, hagámoslo, que hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto que el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir ahí dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo eres tú. Gracias, Padre, por tu presencia en este día, Señor. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros, Señor, que nos permitas abrir nuestros corazones y recibirte a ti como el único Señor y Salvador en nuestras vidas, Señor. Y sabiendo que Él está aquí, también le vamos a decir de que
Nosotros somos un pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Si gustan pueden sentarse, hermanos, y si les sale de su corazón darle un aplauso al Señor, porque Él se merece toda honra, toda gloria, Señor, y toda alabanza. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame
necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Gracias Padre por darnos la oportunidad de estarte alabando en este día, Señor. Lo ponemos en tus manos este día. Bendice nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Bendice esta semana, bendice esta iglesia, estos hermanos, Señor, que vienen con el corazón abierto para adorarte y recibir tu palabra en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dame de beber de tu manantial, Señor. Gracias, hermano Jorge. Si gustan ahora su boletín de información, vamos a leer algunos de los anuncios que tenemos para esta próxima semana. Recuerde, cada miércoles nos reunimos para orar, para interceder por las peticiones del pueblo de Dios. Como lo hemos dicho siempre, estamos viviendo tiempos difíciles y es el momento en que nosotros como cristianos doblemos rodillas. Así que lo invitamos, cada miércoles nos reunimos, lo hacemos vía Zoom, 7 p.m. Así que si está disponible, conéctese. O si tiene alguna petición de oración, déjenos saber, tanto a Pastor Tito como a mí. Y vamos a estar orando por esa necesidad de oración. Buenas noticias, ya los varones terminamos el estudio de El Camino del Calvario. Por favor, les pedimos que oren para un próximo estudio, próximo libro, que el Señor le dé sabiduría y entendimiento a Pastor Tito para escoger un libro donde podamos estudiarlo. Amén. Estudio de damas. Este jueves las damitas se estuvieron reuniendo para estudiar el libro Redención. Ahora la próxima meeting, próxima reunión se da dentro de 2 jueves. Sería el jueves 13 de noviembre, 7 p.m. De igual manera lo hacemos vía Zoom. Cada 2 jueves se están reuniendo las damitas. Así que si tienes la oportunidad, damita, de reunirte, aquellas que nos están viendo a través de las redes sociales, igualmente aquí contáctenos, ya sea a Nina, a Pastor Tito o a mi persona. Nosotros le vamos a hacer llegar el ID y el password para que usted tenga acceso y pueda conectarse.
este sábado las damitas van a tener un convivio, van a tener, van a compartir, van a tener un compartir. Esto va a ser en la iglesia Calvary Baptista de Bellflower. Va a haber un tiempo de adoración, van a tener las damas un breakfast o lunch. Va a ser de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Tiene un costo de $15, así que damitas, no se lo pierda, va a ser de gran bendición. Va a ser un tiempo de estudio de la palabra, va a ser un tiempo de adoración al Señor. Así que si estás interesada, contacte a la hermana Nina, ella le va a dar más información y la va a inscribir en la lista para que usted pueda ese día compartir con las demás damas. Amén. Ahora bien, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vamos a darle al Señor gracias por lo mucho que el Señor nos ha dado. Amén. Así que vamos a darle un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado a Él en esta preciosa mañana. Así que me acompañen a orar. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Así como decía ese cántico hermoso, dame de beber de tu manantial. Queremos, Padre, que tú nos des de beber cada día, que en esta preciosa y hermosa mañana tú nos des de beber a través de ese poderoso mensaje que tú, Padre, has preparado de antemano, Señor mío, para que tu siervo lo exponga en esta mañana. Padre, te pedimos, mi Dios mío, en esta preciosa y hermosa mañana, mi Dios, que tú bendigas nuestros diezmos, que tú bendigas nuestras ofrendas, mi Dios, que reciba nuestros diezmos, nuestras ofrendas como ofrenda con olor grata a ti, Padre. Queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das, mi Dios. Bendice el fruto de nuestras manos, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, porque tú eres bueno, mi Dios mío. Te pedimos igualmente que tú le des sabiduría a aquellas personas que son las encargadas de ministrar estos recursos, mi Dios. Que estos recursos lleguen, Padre, para que tu palabra sea expandida por todo el mundo, mi Dios amado, y que muchas personas puedan conocerte y puedan llegar a tus pies. Para ti sea toda la honra y la gloria. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En nuestra mano izquierda está la cajita. Siéntase libre en depositar lo que el Señor ponga en su corazón como diezmo y como ofrenda. Ahora bien, tenemos otro invitado especial. Hemos sido bendecidos en estas últimas semanas con hermanos pastores que han traído ese mensaje precioso, y yo sé que el día de hoy no va a ser la excepción, así que prepare su mente, pero sobre todo prepare su corazón para esa preciosa palabra. Y el invitado de hoy es uno que ya es muy conocido, un pastor muy conocido y muy querido por cada uno de nosotros, pastor Fernando Rodríguez, es el exponente de la palabra de Dios, y le pedimos al Señor que unja sus labios, que pase ese carbón encendido por sus labios para que toda palabra que salga de sus labios sea para edificación de nuestra iglesia. Amén. Así que, pastor Fernando, el tiempo es suyo. Dios le bendiga, hermanos, es nuestro deseo, y quisiéramos primero darle un saludo y un agradecimiento a la iglesia de Calvary Gateway por siempre el apoyo que nos han dado y siempre han estado con nosotros, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludo a la familia. Bueno, este año nos han tenido a nosotros. Aquí tenemos a Zuli, que llegó de España, acabo de llegar de España, y este año, bueno, estuvimos por acá. Incluso tuvieron la oportunidad de ver a mi hijo, que para gloria de Dios está perfectamente bien. Ya lo que nunca había podido hacer hace, y hasta levanta pesas y todo. Así que para gloria de Dios todo ha sido una bendición. Y ha sido un testimonio de lo que Dios hizo, y Dios puede hacer, y Dios va a hacer con cualquiera que se ponga en sus manos. Y un poquito hoy queríamos hablar acerca de la fidelidad de Dios más allá de las circunstancias, y queríamos ir al libro de Éxodo en el capítulo 1, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás, Señor, en absoluto control de cada una de nuestras vidas. Tú, Señor, eres dueño no solo de nuestras vidas, también, Señor, eres aquel que permite circunstancias que vengan a nosotros, Señor,
para mostrarnos tu grandeza, para mostrarnos tu poder, para mostrarnos, Señor, que tú vas mucho más allá de cualquier prueba o tribulación que nosotros podamos enfrentar. Oramos y ponemos tu palabra, Señor, en tus manos. Queremos todos, Señor, ser ministrados, Señor, a través de ella. Y te pedimos, Señor, que tú nos toques, que nos edifiques, que nos confrontes y que también, Señor, tú uses tu palabra, Señor, para producir en cada uno de nosotros la transformación que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y un poco quería hablar acerca de la fidelidad de Dios más allá de las circunstancias. Muchas veces enfrentamos pruebas, tribulaciones, enfrentamos momentos difíciles y muchas veces decimos, a veces nos creemos con la de eso, yo no me merezco esto que estoy pasando. O por mucho que me he esforzado, no sé por qué estas cosas han venido a mi vida. A veces me he esforzado mucho y no he logrado los objetivos que ha tenido mi vida. Y ¿sabe por qué? Muchas veces que Dios tiene un plan mucho mayor, Dios tiene un plan mucho más grande, Dios tiene un plan que muchas veces nosotros no llegamos a comprender. Y es por eso que nosotros queríamos ir a Éxodo capítulo 1. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver Éxodo con el plan de Dios para mi vida? Bueno, un poquito, y quería llegar ahí, porque el mismo Dios que actuó en Éxodo es el mismo Dios que actúa en cualquiera de nuestras vidas. El mismo Dios que estuvo con Israel, incluso desde Génesis, y que va a estar con sus hijos hasta el libro de Apocalipsis, va a estar con nosotros por toda una eternidad. Y ese Dios, a pesar de nosotros, Él sí se mantiene fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus principios, Él es fiel a sus promesas. Él es fiel incluso cuando nosotros no somos fieles. Ese es Dios. Y un poquito quería hablar un poquito primero de la conexión que hay entre Génesis y la historia de Israel como nación. En Génesis vemos cómo Israel se está gestando. Es el primer trato con Abraham, el primer trato con Isaac, el primer trato con Jacob, el primer trato con la vida de José y con sus hermanos y cómo la nación comienza a formarse. Pero como parte del plan de Dios estuvo el que se movieran hacia Egipto. Ese Egipto que ahora cuando comienza este libro de Éxodo está provocando el clamor de un pueblo que está orando, está clamando, está sufrido en medio de una opresión determinada. ¿Por qué? Porque como todas las etapas en la vida de José pasó. Y en la vida de José ellos entraron a Egipto de una forma privilegiada. El faraón le dijo, ponlos donde quiera que quieran estar. Miren la tierra, habiten donde ustedes quieran y prosperen. Ese era el espíritu del faraón de aquel tiempo. Pero la Biblia dice que murió José. La Biblia también me dice en este libro de Éxodo que vino un faraón que no conocía a José. Y vio y los esclavizó. Y un poco en medio de esta circunstancia es que va a desarrollarse la historia que queremos contar. Muchas personas cuando leen el libro de Éxodo, especialmente el libro de Éxodo capítulo 1, ven la historia de 12 hijos de Jacob y ven la historia de la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Y yo no sé usted, pero yo voy a cambiar un poquito la perspectiva de cómo usted va a ver esta historia. Dice la Escritura, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante porque este pasaje comienza hablando de nombres. Nombres que para nosotros muchas veces cuando leemos la Biblia nosotros nos saltamos esos capítulos. ¿Cuántos de ustedes se saltan el capítulo? Usted va a leerse un libro y entra Levítico, entra cualquiera y usted se encuentra una genealogía y usted dice hijo de fulana, dice, yo sigo en el capítulo siguiente. Y a veces no nos damos cuenta que todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Y el significado que Dios nos está diciendo, Dios nos está hablando acerca de la familia, nos está hablando de cómo comenzó todo y nos habla de cantidades. Y es interesante porque a Egipto, 400 y piquito años antes, entraron solo 70 personas con Jacob. ¿Cuántos son 70 personas? Aquellos que prácticamente cabemos en este salón.
Y en el momento que esta acción o esto que está ocurriendo, en el momento que ellos están clamando para salir de Egipto, el pueblo de Israel se había multiplicado y eran casi 3 millones de personas. ¿Usted se da cuenta de 70 volverse 3 millones de personas? Entonces no podemos ver a Egipto como el lugar de tortura o el lugar de sufrimiento. Tenemos que ver a Egipto como el lugar en el cual el Señor permitió que se gestara esa gran nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos primeros versículos de Éxodo se extienden a un periodo de aproximadamente, casi todo el mundo dice 400, pero casi seguro fueron cerca de 430 años. La historia de Éxodo comienza donde terminó la historia de Génesis. Génesis termina aquí, pero ahí mismo comienza la historia del Éxodo. Una familia prácticamente insignificante, con 70 personas nada más. Y pero una familia que iba a cumplir un propósito específico en el plan eterno de Dios. Dios tiene un plan y dentro de ese plan incluyó la migración de esa pequeña familia hacia la tierra de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si esa familia se hubiera quedado en Canaán? Dios le había prometido a Abraham en Ur de los Caldeos: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra de que yo te daré y haré de ti una gran nación. Dios le había prometido a Abraham que iba a hacer que su genealogía fuera como las estrellas del cielo. Dios le había prometido que fueran como la arena del mar. ¿Usted se imagina eso? La vida de Abraham había pasado y él casi de 100 años. Fue que pudo tener al hijo de aquella promesa, y uno solo, y otro que había tenido en un plan que estaba fuera del propósito de Dios, aunque Dios le incluyó y le dio bendición también. Lejos estaba Abraham de ver cumplir esa gran promesa que también pasó Isaac, quien tampoco tuvo nada más que 2 hijos, y que después había pasado, y que cuando Isaac vio que su hijo mayor en desobediencia se casó con una mujer cananita, una mujer de la cual dice que fue desagrado tanto de él y su esposa. Imagínense cuánto dolor en el corazón de aquel hombre, el cual veía que aparentemente la promesa de Dios estaba o no se iba a cumplir. Qué triste. Pero Dios siempre tiene un plan. Y dentro de ese plan entró Jacob, y dentro de ese plan estuvo José, y dentro de ese plan estuvo el trato que Dios tuvo con José. Y no vamos a centrarnos en José, que es una historia en la cual no solo da para un mensaje, da para muchos mensajes, hablar de la vida de José. Pero ese José fue un notable bisnieto de Abraham. Ese José fue aquella persona que Dios usó como un instrumento para salvar no solo a su familia, salvó Egipto y salvó el mundo conocido en aquel momento. Hubo una gran hambre, pero José aprendió a oír la voz de Dios. La voz de Dios que la vio a través del sueño del faraón. Y debido a la ciencia, a la sabiduría, a la capacidad que Dios le había dado, ¿qué hizo José? José hizo un buen tiempo, hizo buena administración del tiempo que Dios le había dado y fue enaltecido y fue honrado a un puesto significante en Egipto. Y dentro de ese puesto se dio la oportunidad de traer a su familia. Y la familia vino y la familia se regocijó y la familia se salvó del hambre que mató a millones de personas en aquel tiempo. Pero José murió. Como toda historia comienza con un inicio y un fin, José murió. Y una nueva etapa vino para los hijos de Israel, los cuales pasaron de ser de la nación más favorecida por los egipcios a comenzar a ser visto como una amenaza y a ser esclavizado. ¿Usted se imagina la vida de un esclavo? ¿Usted se cree que usted pasa mucho en el trabajo porque tiene un jefe difícil el cual está sobre usted y le exige demasiado? Un esclavo sufría muchísimo más. No tenía derecho a voto, no tenía derecho absolutamente a nada. No se le pagaba absolutamente nada por ninguna de las cosas que hacía. Y era obligado a trabajar, no a las buenas, no a través de palabras, incluso a través de la fuerza. El esclavo veía cómo sus hijos también eran esclavizados, sus hijas eran usadas para cualquier propósito que los amos quisieran. Imagínense este tipo de vida. Ese tipo de vida aparentemente vivió Israel en Egipto.
Y muchas veces podemos ver la esclavitud como un momento difícil en la vida de Israel. Sin embargo, cuando vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente la palabra. Y los hijos de Israel. ¿Qué dice la Biblia suya? ¿Quién me lee lo que dice su Biblia? Y los hijos de Israel. ¿Se qué? ¿Se qué? Fructificaron y qué? Se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Usted cree por un segundo que una nación oprimida, una nación esclavizada pueda cumplir este tipo de objetivo? ¿Cómo es que ellos, siendo esclavizados y sufriendo en aquel momento, pudieron fructificar, multiplicarse, aumentar, fortalecerse y llenar la tierra? Me encanta lo que la Biblia dice, se llenó de ellos la tierra. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, así habitó Israel en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y comenzaron a aumentarse, comenzaron a multiplicarse. Ciertamente se multiplicaron al pasar las generaciones y se llenó de ellos la tierra. Fructificarse, multiplicarse, en otras palabras, se volvieron numerosos todos ellos. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Esta familia de los hijos de Israel, que había comenzado con 5 personas en la tierra de Harán cuando salieron de allí, Jacob, Raquel, Lea, Silpa, Bila y algunos muchachos. Bajo la bendición de Dios, la familia de Israel comenzó eventualmente a crecer. Y creció de una forma exponencial. En los años subsiguientes comenzó a crecer. Los años de Egipto, lejos de ser un tiempo en el cual ellos fueron restringidos, les ayudó para crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjense si crecieron. Y yo quiero que se detengan un segundo a pensar, porque Egipto no solo era un reino, era un imperio en aquel momento. En la historia siempre hubo imperios dominantes. Hubo siempre un imperio, vamos a decir, casi todos clasistas, pero casi todos esos imperios dominaron el mundo conocido en ese momento. Eso le pasó a los griegos, le pasó a los romanos, pero en ese tiempo era el momento de dominación de los egipcios. Con sus múltiples enemigos, ellos habían derrotado a la gente en el sur, habían derrotado al reino de Etiopía, ellos habían derrotado en varias ocasiones a los hititas y tenían a los hititas de enemigos mortales. Pero dice la Biblia que los egipcios, esos que se creían ellos mismos muy poderosos, de hecho, tenían en aquel momento los mejores carros de ataque. Ellos habían desarrollado ciertas técnicas que tenían que ver con carros protegidos para atacar a través de caballos y demás. Cuando vieron el crecimiento del pueblo de Dios, comenzaron a temer. ¿Usted puede creer que los que dominan pueden llegar a temer a aquellos que son sus esclavos? Verso 2, 8 al 11, dice la Escritura: temiendo a la creciente presencia de los israelitas, los egipcios les oprimen. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él. Esos antiguos egipcios que eran conocidos por ser tan infames, pero también orgullosos. Esos antiguos egipcios que tuvieron ese orgullo racial en el cual no se mezclaban con otros. Y quiero que entiendan esto, porque esto fue un aspecto crucial, fundamental, para que el pueblo de Dios se mantuviera puro. Si el pueblo de Israel se hubiera quedado en la tierra de Canaán, quizás hubiera ocurrido lo mismo que hizo Esaú, poner sus ojos en cananita y se hubiera mezclado. Pero por ser llevado a Egipcio y los egipcios tener las características que ellos tenían, en los cuales se creían un pueblo superior, no podían mezclarse con los judíos. Y eso les permitió crecer y ser formados como una gran nación. ¿Creen ustedes que esto es
causa de la casualidad. ¿Hay alguna casualidad en esto? Dios sabía en qué lugar podía llevarlo. Y Egipto, aparte de el sufrimiento que ellos tenían, fue como vamos a decir, es como el vientre de esa mujer que gestó esa gran nación. Y ahora nos sorprende verlos a ellos atemorizados. Ahora mirando una minoría, porque el pueblo de Israel todavía era una minoría. Pero comenzaron a verlo y comenzaron a temer, quizás dentro de poco ya no sean minoría. Quizás dentro de poco se unan a nuestros enemigos, los hititas. Y cuando los hititas vayan a venir, lejos de nosotros poder combatirlos, tengamos desde adentro a alguien que se les una y nos van a destruir. Y aconteciendo que viniendo la guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Los heteos podían venir contra ellos, conocidos como hititas. Y si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los heteos, hay un peligro grande para la seguridad nacional. Entonces se le ocurrió una idea y dice, vamos a ponerle comisarios de tributo, o sea, vamos a poner gente que los opriman. Vamos a ponerle más carga, vamos a edificar las ciudades de almacenaje. Muchas personas creen que los judíos edificaron las pirámides. No edificaron las pirámides. De hecho, las pirámides fueron construidas muchos años atrás. O sea, fueron construidas antes del periodo de esclavitud de los judíos. Pero cuando los hijos de Israel se les impuso ese tipo de carga como esclavos, comenzaron a edificar las grandes ciudades. Ciudades monumentos de Egipto, ciudades de almacenaje de comida. Un hecho que había sido una práctica después de la vida de José. Una cosa significativa en la cultura egipcia es que comenzaron a darse cuenta de que en los tiempos de prosperidad había que empezar a acumular, había que empezar a guardar para años en los cuales pudieran venir hambre. Todo eso comenzó con la vida de José. Todo eso comenzó con el trato que Dios había tenido con José y los egipcios comenzaron a tener esto como un hábito después. Versos 12 al 14. Israel ahora, vamos a ver la prosperidad. Y cómo a pesar de las dificultades, cómo a pesar de la opresión, cómo a pesar de estar sufriendo no solo la esclavitud, el castigo y cada día la carga más pesada, cómo pueden prosperar. ¿Cómo puede prosperar Israel? Porque Dios está con él. Pero cuanto más los oprimían, oigan esto una cosa, muchas veces estamos pensando y muchas veces en ese espíritu de autoconmiseración, o sea, tenernos lástima a nosotros mismos. Muchas veces pensamos, yo que estoy sufrido, que estoy esto. Sin embargo, tengo que, en vez de hacer esto, aprovechar las oportunidades y ver cómo Dios está actuando en mi vida. Pero cuando más los oprimían, dice la Biblia, tanto más se multiplicaban. O sea, quiere decir, mientras más te oprimo, ¿más qué? Más te multiplica. Y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, dice, con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo el servicio al cual los obligaban con rigor. En otras palabras, los trataban no amablemente, no pidiéndole, ay, de favor, me pudieras ayudar. No, esto tienes que hacerlo. Y los oprimían y los oprimían. ¿Saben qué? Piense por un momento que usted ahora mismo está en una condición como esa. Usted está casada. Está casado con una. Y se están oprimidos y están sufriendo ese tipo de esclavitud. ¿Pensaría usted en tener muchos hijos? ¿Quién de ustedes pensaría en tener muchos hijos en esas condiciones? ¿Ninguno? ¿Nadie? Yo creo que ninguno incluso pensaría de verdad vamos a decir, una persona que tenga un raciocinio claro, ¿no? Tener muchos hijos. Sin embargo, lo que estoy viendo aquí es todo lo contrario. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más crecían. ¿Saben por qué? Porque ese era el propósito que Dios tenía con Israel en Egipto. Dios llevó a Israel en Egipto con un propósito específico. Y Dios quería cumplir ese propósito. Egipto sirvió como ese vientre en el cual esa nación pudo crecer. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Mira, el propósito de Dios era bendecir a Israel.
El propósito de Dios es que Dios iba a cumplir el rol que tenía con ellos. No importa las circunstancias. Las circunstancias no estaban mejorando. ¿Cómo se estaban poniendo las circunstancias? Cada día más difíciles. Y aún así, Dios estaba cumpliendo su papel en la vida de cada uno de ellos. En Isaías, capítulo 54, verso 17, vemos una promesa que Dios le da a su pueblo. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Ustedes se imaginan esto? Y esto veo el cumplimiento en la vida de Israel en Egipto. Ningún arma que forjen contra ti va a prosperar. Es verdad que los egipcios eran malos, es verdad que los egipcios estaban oprimiendo, es verdad que los egipcios los obligaban y los forzaban a trabajar. Pero aún con latigazos, aún con golpes, eso no mellaba el espíritu que tenían cada uno de los israelitas, porque Dios estaba con ellos. Faraón en el momento pudo haber dicho, bueno, yo creo, recuerden que la voz de Faraón en Egipto era oída como la voz de ¿quién? ¿Como la voz de quién? Como la voz de un dios. De hecho, los egipcios veneraban a Faraón como un dios. Faraón pudo haber dicho, vamos a matarlos, pero no era el propósito de Dios. Independientemente, quizás Faraón comenzó a pensar, si los mato pierdo la fuerza de trabajo. Pierdo a aquellos que están trabajando en la construcción, pierdo a aquellos que están trabajando en el campo, produciendo comida para nosotros. Y quizás no lo vio como una excusa o una buena razón para eliminarlo. Bueno, si los diezmamos, si los matamos completamente, perdemos quienes nos están sirviendo. Quizás. Vamos a esclavizarlos. Y así los mantendremos a raya, como decimos. Así los mantendremos controlados. ¿Ustedes se imaginan la situación difícil, cruel del servicio de los israelitas? Quizás esa fue la vida desesperante la cual los llevó a clamar a Dios. En el capítulo subsiguiente, Dios se le aparece a Moisés y le dice que él ha oído el clamor de Israel. No es que Dios esté sordo, Dios tenía un propósito específico y él ha oído y él vio todo lo que ocurrió, pero aún en medio de las peores circunstancias, él hizo su obra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos podemos alabar al Dios que puede estar con nosotros en las peores circunstancias que nosotros estemos experimentando? Ahora, nuevamente, el faraón, el rey de Egipto, trata de destruir Israel. A los versículos 15 y 16 son casi un déjà vu de lo que vamos a ver después que va a hacer Herodes con los niños hebreos. O sea, es como una vista preliminar de lo que después en otras ocasiones. Porque ¿saben qué? El diablo sigue siendo el mismo y él trata de hacer las mismas estrategias una y otra vez. Lo hizo con Caín y Abel. Levantó a Caín a matar a Abel creyendo que con la muerte iba a parar la obra de Dios. Pero Dios tenía un sustituto. Y Dios siempre tiene su plan. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, al faraón se le ocurrió una cosa. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus pactos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces que viva. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. 2 mujeres. Bien. No debe haber sido 2 mujeres nada más para atender a todos los partos. Debe haber sido, vamos a decir, que ellas son las más responsables. Quiero acotar primero una cosa y decirle que estas mujeres, o sea, para ser partera en aquel tiempo, o sea, aquellas que asistían a los partos, en aquel tiempo no había escuela de medicina ni había nada de eso. Era una tradición que se legaba de una persona a otra, se aprendía de una a otra. Aprendían las cosas básicas del parto. Cómo asistir a una mujer, cómo atenderla en el momento del parto. ¿Para qué? Para ayudarla. Eso facilitaba el parto y en muchas ocasiones incluso salvaba la vida del niño y de la madre. Pues estas mujeres, normalmente las mujeres que ejercían esta profesión eran mujeres que no podían tener hijos. Y una cosa significativa, no podían tener hijos. Como no podían tener hijos, dedicaban su vida a qué? A asistir y ayudar a otras para que así ellas pudieran tener hijos. Esta Cifra y Fúa eran nombres semíticos. Significaban belleza y esplendor. Interesante. Y ellos recibieron una orden de Faraón. ¿Qué cosa era una orden del rey de Egipto?
una orden del rey de Egipto era algo, primero, que no podían discutir. Segundo, que ellas tenían de manera inmediata que obedecer. Ellas tenían que acatar esa orden. ¿Saben cuál era la pena por no obedecer lo que el rey decía? ¿Cuál era la pena? Muerte de forma instantánea. O sea, en esto le iba la vida. Ellas tenían que obedecer, ¿o qué? O ahí les iba el cuello. Y la orden del rey fue muy simple. Si es hijo, matarlo. El rey le estaba ordenando matar a todos los niños recién nacidos. Mientras las madres todavía estaban débiles, maten a los niños. Díganle, oye, el niño nació muerto. ¿Ustedes se imaginan? Ese siempre ha sido el odio de Israel por el pueblo de Dios. Perdón, de Satanás por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. A través de los siglos, siempre Satanás ha tratado de atacar al ungido de Dios. Ya lo decía hace un instante. Desde el momento en que el propio Dios declaró que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, aunque él le mordiera el calcañar, en Génesis 3:15. Por tanto, él siempre ha tratado de destruir en cada generación al pueblo de Dios, ya sea a todas las generaciones y especialmente matar a los niños. Ahora se da un caso, y es la disyuntiva que muchas veces nos encontramos nosotros en la vida. Muchas veces en la vida nosotros vamos y nos encontramos con un cruce de camino. En la vida muchas veces no, casi siempre vamos a tener decisiones importantes a tomar. La decisión muchas veces de obedecer a Dios, obedecer a los hombres. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan fueron llevados a una encrucijada en la cual le dijeron, bueno, los vamos a liberar, pero ustedes no pueden hablar más en ese nombre. Y Pedro se vira y le dice una cosa a aquellos hombres. ¿Qué le dijo? Juzguen ustedes si es más importante obedecer a Dios o a los hombres. Nos es necesario nosotros obedecer a Dios antes que los hombres. Y ahora dice la Biblia que estas parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Las parteras temieron a Dios. Ellas se encontraron ante la disyuntiva. Obedecemos a Dios o a Faraón. Si no obedecían a Faraón, ¿qué le iba? ¿En qué le iba ahí? La vida física. Pero si no obedecían a Dios, ¿en qué le iba a ella? La vida espiritual. Ellas, yo estoy seguro que temían a Faraón, temían el poder de Faraón. Pero se vieron en una disyuntiva en la cual tuvieron que escoger, ¿voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a los hombres? Ellas temieron más a Dios. Para ellas esa era la decisión más importante de su vida. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos encontramos ante disyuntivas similares? ¿Hacemos lo que Dios nos dice o lo que nos dice otro? ¿Hacemos lo que Dios nos dice o lo que nos dice nuestra carne? ¿Hacemos lo que Dios nos dice o lo que nos dicta aquellos que nos rodean a nosotros? Piensen un instante acerca de esto. Ellas tomaron una decisión sabia. Ellas preservaron la vida de los niños. Actuaron bajo el mismo principio que Pedro y Juan. En Hechos capítulo 4, versículo 9. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A pesar de que nosotros somos llamados a obedecer al gobierno, a autoridades civiles y demás, nosotros tenemos que tener claro que hay un principio mucho más importante. Nunca podemos poner nada en lugar de Dios. Por lo cual incluso si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que escoger primeramente obedecer a Dios. Éxodo capítulo 1 versos 18 al 22 me dice la interacción de Dios. ¿Cómo Dios vio esto? Miren, aquí hay una cosa significativa. De hecho, mi esposa incluso aquello le chocó un poco. Porque las parteras hicieron algo. Las parteras mintieron. Y es uno de los puntos interesantes, y es que Dios no aprueba la mentira. Pero aquí dice la Biblia, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños.
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Muchas veces cuando vemos este pasaje, uno de los pasajes que muchas veces nos confronta, bueno, estas mujeres mintieron. Sin embargo, el caso que se ve aquí no es solo esto. Estas parteras bien pudieron decir la verdad. Quizás era cierto que las mujeres hebreas eran más robustas. No lo puedo afirmar. Fue el argumento que ellos usaron. Aún, pero nosotros tenemos que ver que también hay algo implícito aquí. Porque aunque no hablaron toda la verdad, ellas hicieron todo lo que hicieron. ¿Por temor a quién? ¿Por temor a quién? La Biblia lo dice, temor a Dios. Dice la Biblia, y Dios hizo bien a las parteras. Aunque la actitud y la justificación, Dios vio la intención del corazón de ellas, y la intención del corazón de ellas fue no dañar al pueblo de Dios y tener más temor de Dios que tener temor del propio Faraón. No fue por engañar a Faraón que Dios la bendijo. Él bendijo la valentía que cada una de ellas tuvo. Él bendijo el temor que ellas habían tenido acerca de su propia persona, acerca del mismo Dios. Y Él permitió que aún en medio de esa prueba, una prueba añadida a otra prueba, recuerden que están viviendo en un ciclo de esclavitud y de sufrimiento, y en el cual se les añade no solo el trabajo y excesivo trabajo, sino más carga y más carga con el tal de debilitarlos. Dice la Biblia, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. No fue poco. ¿Cómo permitió Dios que crecieran? En gran manera. Mientras mayor es la persecución en contra del plan de Dios, Dios multiplica a sus hijos. Cuando voy a la historia, y voy a hacer una ilustración en la historia. La iglesia primitiva, esa iglesia inicial, esa iglesia que comenzó en el primer siglo, esa iglesia sufrió. Y esa iglesia, por predicar el evangelio de Cristo, ¿a qué fue sometida? ¿A qué fue sometida? ¿A qué? A persecución. ¿Cómo los perseguían? ¿Los perseguían, los metían en cárceles? Algunos sí, algunos sí. ¿A otros qué le hacían? Algunos los torturaban. A otros los mataron de muchísimas formas, metidos en aceite caliente. Algunos los empalaron boca abajo. Algunos los llevaban a las arenas del circo romano y los lanzaban ahí para que los leones los despedazaran delante de la gente. Para que los gladiadores practicaran con ellos. ¿Sabe que muchas de las familias que fueron llevadas, incluso metían su familia para al ver a su familia y en peligro su familia, sintiendo un sentido, vamos a decir, de compasión por su familia, se retractaron y dijeron, no, yo renuncio al cristianismo y así liberarlo? ¿Saben qué? A todas esas cosas fueron sometidas. ¿Y qué ocurrió con ellos? Mientras más los mataban, los cristianos se abrazaban orando, cantando, alabando al Señor. Y ahí morían, ahí en esa postura partían al cielo. Hay muchas pinturas incluso de aquel tiempo que reflejaban eso. Saben que el Coliseo estaba lleno de almas, lleno de personas que estaban viendo aquello. ¿Cuál es la reacción lógica de una persona al ver aquello que estaba ocurriendo? Yo no sé, quiero ser parte de eso. ¿No es verdad la lógica? Pero ¿saben cuál era la razón que estaba ocurriendo? O sea, la realidad de lo que estaba ocurriendo. Cada día más personas de aquel lugar querían tener el tipo de fe que tenían esa gente. Y el Imperio Romano, por mucho que persiguió a la iglesia, y mientras más persiguió a la iglesia, más la iglesia creció, más se multiplicó, más se fortaleció. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es algo que nosotros tenemos que considerar. Muchas veces como parte del plan de Dios, el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida,
incluye el sufrir. Incluye en ocasiones el estar enfrentando persecuciones y rechazos. Estas mujeres decidieron una cosa importante. Ellas decidieron, yo decido por Dios, yo decido temer a Dios antes que Faraón. Y Dios dice en la Escritura que las bendijo. Si la batalla hubiera sido entre Faraón y el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, si la batalla hubiera sido entre egipcios y el pueblo de Israel, ¿quién hubiera ganado? ¿Egipto? Ellos tenían el ejército, ellos tenían las armas, ellos tenían el entrenamiento militar, ellos eran más numerosos, ellos tenían el poder en aquel momento, pero la batalla no era entre Egipto e Israel. La batalla entre Faraón y Dios. Y en esa, de forma clara, siempre vamos a perder. La batalla real tenía a Dios en medio de la ecuación y eso cambia todo el resultado. Dios siempre va y siempre va a ganar la batalla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Dios? Bendijo a Israel, lo multiplicó, pero me encanta lo que Dios hizo con estas dos mujeres. Con las mujeres. Dice la Biblia que Él prosperó su familia. Cuando usted va al original, Él multiplicó su familia. En otras palabras, Dios abrió el vientre de aquellas mujeres que no habían podido tener hijos. Dios vio a esas mujeres. Dios vio la fidelidad de esas mujeres. Dios vio el temor que aquellas mujeres tenían por Él mismo. Y le dijo, yo les tengo una bendición especial para ustedes. Él permitió que ya no solo pudieran ayudar a otras mujeres, ellas pudieran tener hijos propios. Estas mujeres que eran parteras, eran mujeres que elegían ese oficio porque no podían tener hijos propios. Qué bendición. Y vamos a ver siempre, la Biblia habla del tener hijos como una gran bendición. Los hijos son bendición ¿de quién? De Jehová. Los hijos son bendición de Jehová. Yo no sé en qué circunstancia estás pasando en este momento. Yo no sé lo que tú estás experimentando en este momento en tu propia vida. No lo sé. Pero ¿sabe qué? Sí sé a alguien que sí lo sabe. Y es el Señor. El por qué el Señor nos permite estar experimentando las circunstancias que estamos viviendo, no lo sé, pero Dios lo sabe. En nuestro país en este momento estamos experimentando circunstancias difíciles. Hay carencia de corriente eléctrica por donde quiera en el país. Bueno, no por el huracán. La culpa no es del huracán. Desde hace años. Y este año ha sido terrible. Bueno, de hecho, en esta semana, cuando llamamos a la casa, llevaban como 72 horas sin corriente, antes que tocara el huracán. Carencia de alimentos. Carencia de alimentos. Situaciones disímiles. Nuestros hermanos en Oriente, yo que estos días está en las redes sociales, los pocos que hay comunicaciones, porque se han caído muchas torres y demás, atacó el huracán ese, Melissa. Las inundaciones que en el día de ayer estaban sucediendo, terribles. Yo quisiera que ustedes vieran aquello. Inundaciones que hay 700 y pico mil afectados, casi la gente han perdido las casas, han perdido todo. Increíble, en un país con una crisis gigante. Y ayer les escribía a nuestros hermanos allá y a veces uno piensa, ¿qué escribirle? Y hay que escribirle que hay esperanza en Jesús. Y hay que escribirle la pura verdad, que en medio de las circunstancias, por donde quiera que estemos pasando, Dios está con nosotros y Él va a bendecir a su pueblo donde quiera que estemos. Él bendijo a Israel en medio de las circunstancias más difíciles. Él bendijo a las parteras y le abrió el vientre a cada una de ellas. Él bendijo a Israel por encima de todo propósito. El propio Faraón endemoniado decide todavía echen al río a todo hijo que nazca. Tiene un momentico, recuerden que este es el preámbulo para después que van a coger a Moisés y van a tratar de matarlo porque quieren destruir. Ahora para Faraón coge una orden todavía más radical. Todos los varones que han nacido, ahóguenlos en el río.
Ya no es función de las parteras, ahora es función de todo Egipto. Todo Egipto se tiene que poner en función de esto. Sin embargo, esta fue la forma como Dios actuó para preparar a aquel que él iba a usar para liberar a Israel. Y ese es Moisés. Yo no sé, nuevamente te voy a decir, qué circunstancia estás pasando. Sin trabajo, no te alcanza, no sé qué situación estés pasando. Solo te pido que en vez de quejarte, en vez de culpar, comience a mirar hacia el cielo y comience a agradecerle a Dios por permitirte estar en esa circunstancia, porque Él te tiene en esa circunstancia con un propósito. Y en el lugar donde Dios nos lleve, Él nos va a bendecir. En el lugar donde Dios nos lleve, Él nos va a usar. En el lugar donde Dios nos lleve, Él nos va a prosperar. Él va a hacer que su pueblo, que nosotros, su pueblo, nos multipliquemos, nos fortalezcamos y seamos más numerosos. Para los judíos, Egipto era una gran prueba, algo que ellos no podían llevar. Para Dios era el ambiente en el cual Él quería a su pueblo, para que su pueblo creyera y dependiera más de Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por en medio de las circunstancias en las cuales se puede encontrar nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra nación. Rogamos, Señor, que tú nos mires, Señor. Y no queremos, Señor, dirigirnos a ti, Señor, con quejas, Señor, sino ayúdanos, Señor, a dirigirnos a ti, Señor, con alabanza, exaltando y engrandeciendo tu nombre, porque solo tú lo mereces. Porque así como estuviste con Israel en Egipto, así como has estado con tu iglesia a través de la historia, estás con nosotros aún en la circunstancia que estemos. Y Señor, gracias por recordarnos de tu fidelidad. Tú sigues siendo fiel. Fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, fiel a tus principios. Fiel a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros fallemos, aun cuando nosotros no lo seamos, Señor. Ayúdanos a entendernos. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestra vida. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a doblegarnos delante de ti, a rendirnos y decirte, Señor, aquí estoy. Haz en mí y conmigo, Señor, lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un aposento Jesús se sentó, con sus 12 amigos la mesa preparó. Tomó el pan en sus manos de amor. Este es mi cuerpo, se parte en dos. Tomó la copa, la levantó. Esta es mi sangre que por muchos se dio. Beban de ella, recuerden mi voz. La nueva alianza comienza en Dios. La última cena nos dio salvación, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo el maestro con voz de pesar. Pero aún así su amor no falló, el plan divino se consumó. La última cena nos dio salvación, un pacto eterno en
su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar. Su amor en la cruz nos vino a salvar. Que haber salido para él va a estar enseñando en otro lugar aquí en La Mirada, así que bueno, yo creo que para mí ha sido un mensaje bien necesario, bien lindo. Yo creo que si usted no está pasando por circunstancias difíciles, ¿sabe lo que es el camino del cristiano? Un día está así, un día está así. Un día está así y otro día está así. Así que es cuestión de tiempo. Y esta palabra es bien importante para nosotros estar claro de que Dios está en control. No somos nosotros, no son las circunstancias, no es Donald Trump, no es el gobierno, no es Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo, como decía José, y hemos estado estudiamos. Me encanta que Fernando nos habló de esto, porque hemos estado estudiando los miércoles acerca de José. Así que José, esta es la secuencia de José. Y nosotros sabemos que José pasó por momentos donde Dios nunca dejó de estar en control. Y Dios lo estaba llevando como dice José, para salvar a mi familia. Como dice en Génesis 50:20, lo vamos a estar estudiando en cuestión de 2 o 3 semanas. Dice, lo que el hombre pensó para mal, Dios lo utilizó para bienestar y para beneficio de mi familia, del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Lo mismo que Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Así que usted no piense en las circunstancias, no piense en los momentos. Piensen que usted le sirve a Dios y que hay esperanza, como decía Pastor Fernando. No solamente hay esperanza, el futuro de nosotros es mucho mejor de lo que tenemos hoy día. Porque Dios, Él lo que quiere es, nos lo dice en Juan 14, Él ha preparado, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese es nuestro futuro, es nuestro legado. Así que usted manténgase fiel, firme, caminando, dándole gracias a Dios y entendiendo de que todas las cosas operan para nuestro bienestar, porque Dios está en control y Dios nos ama. Así que vamos a orar. Señor y Padre, prepara nuestros corazones para la comunión a la cual tú nos has dado para nosotros llevarla a cabo. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la palabra. Te pido por cada hermano o cada hermana, oh Dios mío, que en circunstancias, yo pensando ahora en mi mente, oh Dios mío, y recordando nuestras oraciones los miércoles, Señor, tú sabes esta hermana, tú sabes la otra, tú sabes esto, tú sabes esta circunstancia. Oh Dios, cuánto sabes, oh Dios mío, los sufrimientos que hay en tu iglesia. Pero sabemos, oh Dios mío, que en ningún momento tú nos has abandonado. Y tú estás operando detrás de la cortina y estás haciendo cosas a favor de nosotros. Y estás preparando el camino para nuestra bendición, Señor amado, y nuestra rendición, Señor. Así que gracias, oh Dios. En esta mañana, oh Dios mío, agradezco esta palabra para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Y permite, oh Dios mío, que nosotros estemos con nuestros ojos abiertos, entendiendo claramente lo que significa la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos en estos momentos. Y aunque no la entendamos, Señor, el saber que tú estás en control, eso a mí me da paz, Señor, y a mí me tranquiliza. Te pido, Dios, que tú sigas obrando en cada uno de mis hermanos, en cada uno de tus hijos, aquellos que nos escuchan por los medios sociales, Señor, tú ministrales allá en sus casas. Dale fortaleza, oh Dios mío, y entendimiento
de que tú habrás de hacer y habrás de tornar todas las cosas para el bienestar de nuestra vida, para gloria y honra de tu nombre, porque tú nos has sellado y tú nos has lavado y somos tuyos, Señor, y te pertenecemos a ti. Y tú cuidarás, oh Dios mío, como un padre cuida a sus hijos, Señor. Tú, oh Señor amado, tendrás cuidado de tus ovejas. Gracias, oh Dios mío, por ello. Así que, oh Dios, en estos momentos te pedimos que tú prepares nuestros corazones para la comunión, mientras Jorge canta una canción más. Gracias, Padre. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de dame de beber, necesito más, dame de beber, de tu manantial, dame de necesito más. Y la palabra nos dice que estando en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de esa fiesta, Jesucristo viene camino a Jerusalén ya para cumplirse el tiempo que él había acordado con su Padre. Y de momento entra, le dice a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, le dice, preparad el aposento alto donde habremos de tomar la comunión. Y ellos, así incrédulos, mirando a Jesucristo, y ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y Jesucristo le contesta, mirad y estés pendiente cuando veas a un hombre con un cántaro cruzando, preguntarle a él dónde está el lugar donde el maestro habrá de tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y así fue como ocurrió. De momento se presenta a este hombre y él inmediatamente, aparentemente Dios le había ministrado en su corazón, aparentemente Dios era un hombre fiel, un hombre justo, y le indica dónde estaba el lugar donde Jesucristo había de tomar la cena, la comunión. Jesucristo ya de noche, después de haber estado compartiendo con los hermanos, les dice a sus discípulos, les dice, preparad este lugar donde habremos de tomar la última cena. Jesús les lava los pies a los discípulos, les dice, así como yo hago con ustedes, ustedes hacerlo con ellos. Jesús les dice, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y les dice, así como yo les he enseñado, ustedes también habrá de hacerlo, ¿verdad? Y Jesús le habla acerca de aquel que habría de negarlo dentro del círculo de sus discípulos. Y ellos estaban todos asombrados de que Jesucristo les estuviese diciendo esto, ¿verdad? Y de momento Jesucristo les dice algo, que es algo clave, es algo que nosotros tenemos que entender. Les dice, cuánto yo he deseado tener este tiempo
porque no beberán más de esta copa hasta que lo bebamos en el reino de Dios. En el reino de Dios. Jesucristo sabía que él habría de partir. Estaba su corazón acongojado porque él sabía que habría de salir de este lugar, habría de ser crucificado en cuestión de 1 o 2 días. Y Jesús les dice, hacer esto en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Y la comunión, lo que significa es eso, es recordarlo a Él, recordar las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos ha salvado, cómo Él nos ha limpiado, cómo Él tomó el lugar de nosotros en la cruz, cómo Él asumió el rol del sacrificio, porque nos tocaba a cada uno de nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que todos nosotros hemos pecado delante de la presencia de Dios. Así que en estos momentos nos preparamos, ¿verdad? Y Jesucristo, mientras estaba sentado con sus discípulos, tomó el pan, y les pido que tomen el pan entonces, y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y Señor, te doy gracias, oh Dios mío, porque esto nos recuerda, oh Dios mío, un tiempo de tristeza, pero de alegría. De tristeza, escuchando en tus palabras, oh Dios mío, cuando tú, oh Dios mío, miras a Jerusalén y les dices, cuánto yo he deseado que ellos hubiesen entendido lo que significaba mi visitación. Y ellos no entendieron. Y Jesús estaba allí acongojado, pero era el tiempo tuyo, Señor. Y Padre, gracias, oh Dios mío, por lo que hiciste, por lo que el haber dado tu cuerpo por cada uno de nosotros. Y por eso es que en esta mañana nosotros celebramos la comunión. Y por eso es que en estos momentos tomamos, oh Dios mío, lo que tú nos indicaste que hiciéramos en memoria tuya, Señor. Así que tomen del pan en estos momentos, podemos tomar el pan. Jesús entonces tomó la copa del fruto de la vid. Y en ese momento la levanta y dice, este es mi sangre, el cual, o significa, representa mi sangre, en la cual mi sangre es derramada por cada uno de vosotros. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y en vez de yo tener que exponer mi sangre, Jesucristo nos dijo, yo siendo inocente, pongo mi sangre para que ustedes no tengan que usar su sangre. Y por eso que en estos momentos nosotros lo recordamos y levantamos entonces la copa y oramos. Señor, gracias, oh Dios mío, por lo que significa esta copa, oh Dios mío. El tú haber derramado tu sangre por cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pecados. Cuando tú nos dices, oh Dios mío, que tú tomarás nuestros pecados y lo pondrás en el fondo del mar y que más nunca te recordarás de ellos. Oh Señor amado, y mi carne me dice, pero ¿por qué no se recordará de mis pecados? Y mi carne me dice, oh, pero tú hiciste esto, hiciste lo otro. Oh Señor, pero tú, oh Señor, no has tomado la decisión de no recordarte de mis pecados pasados. Y por eso es que te los entrego a ti. Por eso es que te doy gracias, por eso es que vivo agradecido de lo que significa tu sangre, oh Dios mío, vertida en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, a ti te honramos. En el nombre de Jesús, tomemos del fruto de la vida en estos momentos. Oh Señor, tú has sido bueno. Nos ponemos de pie para cerrar entonces el servicio. Oh Señor, tú has sido maravilloso y bueno y tu amor y tu cuidado ha estado con nosotros todos los días, Señor. Y te doy gracias por traer a Jorgito de vuelta de Nicaragua, sano y salvo. Te doy gracias por haber traído a Roberto y a Nancy de Indiana, Señor amado, y estar con nosotros en estos momentos. Te doy gracias, oh Dios mío, por lo bueno que has hecho el haber traído a Zully
el haber dado la sorpresa a sus padres de su hija amada, Señor, y haberla traído, haberla bendecido en gran manera en toda su trayectoria de España, oh Dios mío. Padre, aunque es pequeña, pero una generación de niños en Mallorca han sido impactados por el esfuerzo y la obediencia que ella te ha dedicado, Señor. Y te doy gracias por ello, porque lo que ella no ve en el día de hoy, y yo sé que lo ve, Señor, tú habrás de mostrarle en un futuro. Habrán de ver niños allá en el cielo, donde vendrán a donde ella y le dirán, gracias por haberme dedicado a aquellos tiempos tiernos de mi vida. Gracias, Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tú sabes, oh Dios mío, nuestro corazón, y sabes, oh Dios mío, que te amamos. Y queremos, oh Dios mío, honrarte y obedecerte. Bendice a tu iglesia, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por nuestra hermana Claudia, oh Dios mío, que tú la sigas fortaleciendo en todos estos momentos de dificultades. Igualmente a los Mallorca con Mía, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno. Gracias por María Fernanda, oh Dios mío, que ella se ha mantenido firme sirviéndote a ti aquí en los instrumentos, Señor. Y te pido, Dios, que vayas delante de Ruth y Luis a Guatemala, oh Dios, en la cual ellos habrán de partir pronto y habrán de estar allí un tiempo. Seas tú bendecido, Señor, y a ti te honramos en esta mañana y te damos la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga y están despedidos en el nombre del Señor.